Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Roberto Ojeda de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a este espacio que llamamos Creando Apapachos, un lugar donde entrevistamos gente que nos enseña a apapachar el alma de diferentes maneras a través de la cultura, el arte, el bienestar, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. Nuestros invitados de hoy son Daniela Asensio y Matías González. Ellos son fundadores de Escuela Nuevo Paradigma, el cual es un espacio destinado al acompañamiento de la evolución personal con el propósito de aportar herramientas para el autoconocimiento, la sanación física y emocional, con el deseo de trascender hacia una vida más plena. Ellos buscan ayudarnos a comprender que todo conflicto biológico o situacional es un mensaje codificado que permite tomar conciencia de aquellas historias que esperan ser sanadas y que al ser puestas en conciencia pueden conectar con el sentido más profundo de la vida. Ahí está. Vamos a muchas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿bien y ustedes? Muy Hola, bien. ¿qué tal? Muchas gracias antes que nada por haber aceptado la invitación de estar aquí platicando con nosotros. Gracias, gracias. Es un honor para nosotros compartir. Bueno, pues si les parece bien, empezamos a la plática para conocerlos un poquito. Me gustaría escuchar un poco primero de su historia como individual y ya después irnos hacia el proyecto de la escuela, porque creo que está muy Ujú. interesante, ¿no? La manera en que los caminos de ustedes se encuentran y al final en cómo deriva todo esto para hacer lo que están haciendo. Si quieres, empezamos contigo, Daniela. Y tú tienes una historia que al parecer se origina con la psicología, ¿no? Con una formación más formal, más tradicional de estudio de psicología. Eh, ¿Por qué empezar Ujú, a sí, estudiar sí, psicología? eligiéndola. Y eligiéndola como carrera porque era lo que me había salido en el psicotécnico del secundario y me negaba. Era algo como que ya llevaba eh, en mí, como una manera de funcionar para con los demás. Desde niña era esas niñas a quienes se le acercaban los niños con problemas, los niños relegados, los niños a los que se les separaban los padres. Entonces yo sentía como una facilidad para comunicarme con Claro. esas personas. Y cuando empecé psicología, luego me di cuenta, ¿no? La carrera de psicología está muy conectada con un inconsciente tratando de sanar la historia de mamá. En ese momento yo no lo entendía así, entonces, bien estructurada como capricorniana, empecé mis estudios de psicología así a rajatabla, con toda la estructura, y, y fui empezando como a cuestionar muchos preceptos, el enfoque, la dinámica de la terapia, el rol, ¿no? En el que yo no me sentía como poder fluir con sentir, con algo que tiene más que ver con el corazón. Y en ese camino, estudiando psicología, nos encontramos Físicamente. como por muchos caminos a la vez. Sí, sí, porque tenemos vidas como que han ido siempre por los mismos caminos y en los mismos tiempos, yéndonos como al mismo país en el mismo año, pero todos sin conocernos. Hemos ido a la misma escuela toda la vida, Si al mismo vivíamos en el mismo colegio. barrio de chicos. Ujú. Wow. Empezamos a trabajar en el mismo lugar, nos ascendieron a los dos en el mismo momento, en los mismos cargos, empezamos en la misma facultad, hasta que un día yo Nos vimos. lo vi en el trabajo y él me habló de la facultad y yo dije, ah, también es compañero de la facultad. Y ahí empezamos a hablar y creo que eh, había algo, por lo menos para mí, a Mati siempre se lo digo, que cuando nos conocimos, eh, yo conecté con una certeza que tenía que ver con mi camino y en ese camino también estaba él desde su rol. Entonces, la escuela en realidad surge como esto que somos eh, y lo que hemos ido descubriendo el uno en el otro. Entonces, es un camino de crecimiento constante, súper desafiante, pero hemos aprendido también con el tiempo a hacerlo muy amoroso. Entonces, es algo que damos con mucho amor y hemos aprendido también a darnos esto mismo a nosotros.
Qué linda la historia y la manera que al final los caminos pareciera que ya se juntaron, ¿no? Convergen cuando tenía que ser. Si hubiese sido antes, hubiese sido catastrófico. Nos encontramos en el momento en donde los dos estábamos transitando un proceso de despertar muy fuerte. Y creo que estamos aquí como honrando ese acuerdo previo que hicimos en esto que damos, que no es un trabajo, es para nosotros una Eh, misión también. Matías, de tu lado, me llamó mucho la atención esta experiencia que dices de los 11 años, ¿no? Que hubo un acontecimiento ahí cercano, ¿no? A la muerte y que eso movió ¿Sí? cosas en ti. Eh, pero a los 11 años es realmente un niño, ¿no? Es un ser muy Sí. pequeñito. Eh, ¿Nos puedes comentar a grandes rasgos qué es lo que pasó, qué viviste, qué sentiste, qué recuerdas? Sí, no, recuerdo todo de esa experiencia, así súper vivida. Y la tengo presente y es algo que se fue reconfigurando con los años, cobrando cada vez más sentido. O sea que esa experiencia se tenía como mucha información para mí que a lo largo de los años se fue decodificando esa información y cobrando cada vez más sentido. Pero la experiencia tuvo que ver más que todo con una pérdida de gas en la casa en la que vivíamos. Vivíamos en un departamento con mi madre y era invierno y, y teníamos un calefón que estaba teniendo una pérdida y no sentíamos el olor, ¿no? Porque era muy suave. Y me acuerdo que yo llegué al colegio y me estaba esperando a mi mamá con una comida que era muy rica para mí en ese momento, que eran sorrentinos con salsa, que es una pasta de acá en Argentina. Y comí un montón. Y cuando terminé de comer, empecé a vomitar. Yo pensaba en ese momento que era bueno porque había comido mucho, con muchísimo dolor de cabeza, muchísimo dolor de cabeza. Y le digo a mi madre que me voy a acostar en ese momento porque me dolía mucho la cabeza. Y a los minutos llega mi mamá también, dice, yo también me voy a acostar porque me duele la cabeza y nos acostamos juntos. Y en el momento que, digamos, como que cierro los ojos y como que me duermo, siento que mi cuerpo sale, como que sale mi cuerpo astral de mi cuerpo físico y veo que se va para arriba y veo la habitación y que todo va quedando abajo hasta que paso el techo y cuando paso el techo aparezco así como si fuese el universo, ¿no? Pero sin estrellas, en un lugar así como totalmente oscuro. Y lo loco de esa situación es que no podía sentir cómo se siente, con las emociones que se sienten en este plano, ¿no? Sino sentía algo que en ese momento no entendía qué pasaba, pero era como un solo sentimiento, como si no existieran alternativas o dualidades, sentirse de una forma o de otra, sino que era una forma de sentir. Y lo más parecido para explicarlo en este plano sería como una paz absoluta, ¿no? Eso era lo que se sentía. Y en ese momento que estaba ahí, de repente empiezan a pasar como imágenes de mi vida, como si fuese un espacio atemporal y puedo recorrer toda mi vida hacia atrás en ese momento y veo como todo lo que había sido mi vida y todos los eventos de mi vida como perfectos, como si fuese ingeniería y fuesen un engranaje y todas las cosas que he vivido se necesitaban unas a las otras y todo cobra sentido, es como si vieses toda tu vida completa. Y paso por todos los momentos que habían sido intensos en mi vida y como que esos momentos empiezan a integrarse desde esa emoción y desde esa mirada en ese lugar, ¿no? Como que pierden esa dualidad y se integran. Y con ese estado de paz, después de que repaso toda mi vida, es como que esa pantalla se cierra y aparece solamente una luz en el espacio, como si fuese una estrella, a la cual empiezo a ir, ¿no? Yo todo esto sin control, sin intención, sin mente, solamente es como que soy una conciencia en todo eso que está pasando, y empiezo a ir hacia la luz, y mientras estoy yendo hacia la luz, empiezo a escuchar como muy suave y muy de fondo, como el sonido de lo que después entendí que era el timbre de mi casa, el portero de mi casa, de un edificio. Pero no lo escuchaba y cuando estoy llegando a la luz empieza a sonar cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y abro los ojos en mi habitación. Y cuando me paro de la cama para intentar ir a atender el portero, me desplomo en el cuerpo porque no sabía que estaba totalmente intoxicado y caigo en el suelo. Y este instinto de supervivencia que tenemos en automático, porque no entendía nada de lo que estaba pasando, solamente mi cuerpo iba arrastrándose por el suelo Ujú. hacia el portero. Y cuando llego al portero desde el suelo lo agarro y solamente digo, mi mamá está enferma y caigo desmayado al costado del portero. A lo cual la persona está abajo y seguía tocando cada vez más. Y aprieto el botón para abrir la puerta del portero
y esa persona puede entrar y le saco la llave a la puerta y ahí sí quedo tirado. Y cuando esta persona entra, bueno, siente el olor a gas, nos saca del departamento arrastrando a mi mamá y a mí, llama las ambulancias y todo. Y así, digamos, fue como volví a este plano. La cuestión es que esta persona que llega, la mejor amiga de mi madre, que hacía 2 años que no la veía, y de repente pasó por casa y dijo, tengo que ir a la casa de Alicia, tengo que ir a la casa de Alicia. Se bajó, y en En el esa época momento que no había justo. celulares, que no se pactaba mucho, normalmente vos tocas el timbre 1 minuto como mucho, se quedó durante 15 minutos tocando el portero sin ser atendida hasta que la atendimos y la abrí. Y así volvimos, ¿no? Eso fue algo que después de grande pude entender mucho, sobre todo cuando tuve una sesión de registros akáshicos, ¿no? Y tomar conciencia con todos estos seres que nos están asistiendo desde otro plano, porque todo lo que sucedió ahí yo no tuve nada que ver. Claro. No, qué experiencia, ¿no? Y Ujú. bueno, avanzando un poquito, ¿no? En el tema y en lo de la escuela, hubo un enfoque que parece que de la psicología tradicional no les termina de convencer a ninguno de los dos, que es el tratamiento médico-paciente, ¿no? O doctor-paciente. ¿Por qué el ver pues a la persona, ¿no? Que va al tratamiento, que busca la ayuda, como paciente, no les convence del todo? Más que todo, perdón, Sí, dale. tiene que ver no tanto con el tratamiento, sino a mí lo que me hacía ruido en lo individual era la mirada, Ok. ¿no? Esta mirada patológica, de que hay algo que funciona mal y algo que hay que solucionar, ¿no? Que es un poco algo que fuimos integrando con el tiempo, ¿no? Esto, por eso nos abrimos en un punto de la psicología. Nosotros no terminamos la carrera de psicología, ¿no? Dejamos en 4 año cuando nació nuestra hija. En ese momento nos tomamos un tiempo para el nacimiento de nuestra hija y estar bien presentes, pero en ese momento seguimos formándonos, ¿no? Y ahí nos encontramos con mucha información de Biodeco, donde empezamos a ver que esto que cursan las personas, ya sea situacional o sea biológico, no es un error, ¿no? No hay una equivocación en eso que está sucediendo. Y ahí fue donde nos hizo el gran clic a mí, por lo menos con respecto a la mirada. Esta mirada en donde ya dejamos de ver eso como algo que está mal, ¿no? Como que nuestro cuerpo se equivocó, o como que nuestra cabeza no está funcionando bien, o que tenemos un desorden, sino que eso tiene un propósito, ¿no? Eso es un programa especial de la naturaleza y tiene un sentido. Entonces empezar a ver a nuestra naturaleza y nuestra biología como un gran maestro. Y en lugar de tratar de solucionar eso que se está expresando en la biología, nos encontramos con información que tenía que ver con entender qué está haciendo la biología en determinados procesos. Y en lugar de intervenir, entendiendo que hay algo que está mal y tratar de corregirlo, es acompañar ese proceso. Y no solamente desde lo físico y lo biológico, en psicología, cuando hacemos los roleplay en las clases y uno hacía como de psicólogo y el compañero hacía como de paciente, por ahí escuchábamos las historias y no son historias de enfermedades físicas, son historias situacionales. Nosotros siempre definimos el síntoma, no necesariamente es biológico, hay síntomas en el cuerpo y síntomas afuera y son exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo que está afuera es lo que está dentro. Entonces, eh, cuando yo empecé a estudiar psicopatología 2 creo, que hablaba de la niñez, yo ya tenía 2 hijos pequeños, y escuchaba las definiciones de lo que a un niño le podía ocasionar lo que haya hecho su madre o lo que haya hecho su padre, no le encontraba sentido. Es decir, no encontraba un para qué se vive esto, para qué esto está. Hay muchos por qué. Yo creo que la psicología a nosotros nos dio muchísimas herramientas. Para mí Ujú. es una maravilla todo lo que eh, fueron bajando, ¿no? Estos iluminados que en su momento también eran, eran dejados de lado o se cuestionaba lo que ellos estaban bajando y fue perfecto porque para cierto momento de la humanidad el tomar conciencia de que existe un inconsciente es enorme y eso fue gracias a la psicología. Claro. La psicología habilitó un lenguaje para sanar y eso ya es Ujú. enorme. Lo que nosotros sentimos es que en este momento la humanidad tiene un nivel de conciencia mucho mayor. Los tiempos son diferentes, el espacio lo sentimos diferente y creo que estamos listos para recibir esta información con un empoderamiento también, ¿no? Esto en la terapia
desde la psicología paciente hay como una autoridad que me dice qué me Claro. pasa, ¿no? Y hay un paciente. Paciente significa Como un eso juez, como, ¿no? Que dijera, y el paciente le va a dar a su psicólogo el rol que necesita. ujú, Pero en esto el psicólogo tiene que mantenerse fuera. Y para nosotros Ujú. eso no es posible, porque siempre quien está al frente mío también soy yo, y hay una conexión. Y en la terapia, cuando nosotros hacemos consultas individuales y ni hablar en las grupales, el espacio que se crea, ¿no? Desde el corazón, amoroso, de igual a igual, sabiendo que cada consultante o cada alumno también es un maestro para mí. Entonces yo no estoy en una posición de yo saber lo que le pasa, o yo saber qué tiene que hacer. Es todo lo contrario. Es como acompañar a que la persona encuentre las respuestas porque las tiene y conecte con un propósito que solo su alma recuerda. Y en esa búsqueda que a veces eh, se emprende por un síntoma, el síntoma es lo de menos, el síntoma es como la punta del hilo que lo está llevando hacia su camino, ¿no? Nosotros decimos a recordar su propósito, que no es un propósito definido, sino que le pertenece a cada ser y en eso que le pertenece como individuo hay una conexión con todos los demás. Entonces allí es integrar, ¿no? Una historia no desde lo que estuvo mal y hay que superar, sino de lo perfecto que fue todo para llegar a este momento en donde tomo conciencia de quién soy, ¿no? Más allá de la persona, por eso este aspecto transpersonal, claro. ¿sí? No definirnos con un síntoma, no definirnos con una emoción, ni con un sentir, ni con una conducta, ¿no? Que somos muchísimo más infinitos que eso. Ahora, la escuela está orientada, ¿no? A la biodescodificación. Para alguien que no haya escuchado del término, ¿no? Que por ahí no tenga mucha referencia de qué es este concepto y cómo funciona, ¿nos pueden dar un panorama general? Y a veces decimos que biodecodificación nos queda chico porque es mucho más amplio, pero a mí la palabra todavía me sigue resonando mucho y es coherente, porque a veces la biodecodificación se la asocia con entender las enfermedades y las emociones como causa. Y es mucho más amplio que eso, es muchísimo más amplio que eso. Y para decirlo así como de manera bien literal, biodecodificación, cuando hablamos de bio hablamos de vida, ¿no? Y cuando hablamos de codificación hablamos de código. En sí es una mirada que nos conecta con un plano de conciencia en donde nuestro ser también habita, que no es este 3D, que es esta realidad lineal. Y en ese plano de conciencia nosotros podemos ver, conocer, comprender y modificar los códigos con los que construimos nuestra realidad. Nuestra realidad se construye y está codificada. Esos códigos no son algo rígido, ¿no? Son constantemente una danza cósmica también. Entonces es el tener conocimiento de los códigos nos pone en un rol de creadores de la realidad. Y no tiene vuelta atrás eso, ¿no? Ahí ya no le podemos echar la culpa a nadie de cómo me siento, de lo que me pasa y nada, porque sé que todo lo que estoy viviendo lo estoy creando. Ese plano de conciencia eh, es esta dimensión, esta quinta dimensión, ¿no? En la que estamos yendo. Nosotros desde este plano biológico lo estamos comprendiendo mucho a través del cuerpo, pero no solamente desde las enfermedades, sino desde la afuera, ¿no? Lo que percibimos con nuestros sentidos, nuestros vínculos familiares, los vínculos de pareja, la relación con el dinero, todo eso que nosotros llamamos síntomas, en este momento se transforma en un mensaje hermoso para que cada uno conecte, ¿no? ¿Para qué viví esto? Tiene un para qué. Muy bien. Con esto que comenta Sí, Dani sí, y sí. Roberto, Ujú. eh, el enfoque, como resumen, biodecodificación es un código en la biología, ¿no? Eso que está expresando la biología nos está diciendo algo. Y el proceso terapéutico tiene que ver en leer ese código. El enfoque de nuestra escuela puntualmente es entender esa lectura del síntoma en un proceso que tiene más que ver con algo espiritual, no espiritual desde lo religioso como lo hemos aprendido en la escuela, sino de conocernos a nivel profundo, ¿no? Quién soy, ir pelando esas identidades a través de los mensajes que nos va dando nuestro cuerpo para ir conociéndonos cada vez más en profundidad a nivel espiritual. El entendimiento de este código, ¿no? De vida, de cómo funciona la biología de nuestro cuerpo,
está afectado por las emociones que vamos teniendo a lo largo de la vida o se va desarrollando conforme nosotros caminamos. Y lo pregunto pensando en, no sé, parecería que, ok, si vivo en un ambiente negativo, ¿no? De crítica, de rencor, de tal, de hay situaciones, entiendo que me voy a enfermar, ¿no? O sea, ese entorno me afecta Esa, y me claro. enfermo, o va más allá y el cuerpo también tiene algo que decir más allá de lo que el ambiente pasa. Ujú. Yo creo que hay algo que es, que se vuelve perfecto cuando salimos de lo lineal para explicar algo, Ujú. salimos de la causa-consecuencia, ¿no? Que es el mecanismo mental que venimos, con el que venimos adornados todos nosotros que estamos saliendo de esa mente, así, con esa estructura de línea. Entonces, por ahí muchas personas empiezan a conectar con preguntas que cuando las formulan con un porqué, siempre tienen una respuesta, pero eso no cambia su situación. Entonces tengo gastritis porque trabajo en una oficina en donde constantemente están pasando situaciones que para mí son indigestas, son horribles, me dan bronca, me lo tengo que guardar y por eso tengo gastritis y sigo con gastritis, ¿no? Y quizás yo me voy de la oficina y mi gastritis mejora, pero quizás me voy a otro trabajo, construyo mi propio negocio y el proveedor que no viene me empieza a generar lo mismo y el síntoma vuelve. Y voy a poder decir de nuevo, esto es porque tengo bronca, porque Claro, pero el por qué nos mete como en un bucle, ¿no? La emoción es parte de lo que al cuerpo le está pasando, no es la causa. A veces nosotros en la escuela hacemos mucho hincapié en las bases biológicas de la biodecodificación, que es el legado que deja Ray Hammer, las 5 leyes biológicas, y todo este descubrimiento que habla de los códigos de nuestra biología, de todo lo que han vivido todas las especies en sus etapas de evolución, y en cómo la memoria de la evolución de todas las especies del planeta está en nuestro traje, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo tiene constantemente respuestas para poner en situaciones, cuando esas situaciones a mí mentalmente me están preocupando y no le encuentro una respuesta y emocionalmente me desbordan, ¿sí? Esto que vivimos como un rumeo mental que lleva una emoción implícita, pero que no es la causa de lo que el cuerpo hace. Es como todo en nosotros está entrelazado y no es lineal. No es que un pensamiento genera una emoción y eso genera, así sí, sí, sí. lo sentimos lineal, ¿no? Pero ocurre en todos los planos del ser a la vez. El cuerpo está expresando algo que ya está y si nosotros bajamos que las emociones son la causa de las enfermedades, es muy incoherente, ¿no? Porque entonces la cuestión sería, bueno, no te sientas así. ¿Y a quién le funciona? Cuando uno dice, no te Claro. preocupes. Ah, bueno, no sabía que era que no me tenía que preocupar. La emoción está porque también hay una historia, ¿no? En esas emociones. Y no son solamente individuales. Ujú. Nosotros en este momento de la humanidad estamos transitando y tramitando las memorias de todos nuestros ancestros, ¿no? Y por eso muchísima gente, muchísima gente está buscando las respuestas de para qué le pasa lo que le pasa. Porque también somos, ¿no?, unos encarnados en este momento para algo. Y aquello que nuestros ancestros han vivido en silencio, con miedo, con carencias y demás, está grabado en nosotros. Entonces va a tener sentido que si yo tengo una abuela a la que se le murieron 2 hijos, ¿no? Y me llamo igual que esa abuela, tengo códigos que me conectan en mi clan, la misma fecha de nacimiento, la fecha de concepción, códigos en el árbol. Sería lógico que yo, cuando tenga hijos, tenga pánico constantemente de que les pase algo. Y si a ese miedo que yo siento lo veo como un problema, tengo demasiado miedo, esto me lo tengo que sacar, yo estoy comprendiendo que ese miedo está también en mí para sanar no lo que yo estoy viendo solamente, sino esas historias de esas pérdidas, de esas tragedias. Ese miedo tiene sentido. Cuando una persona puede conectar con que cómo se siente es lógico, es maravilloso porque la emoción deja de ser dual, no está ni bien ni mal, ¿no? Es lógica. Qué lindo, qué lindo. Y qué manera tan bonito de ver el panorama, ¿no? Porque le quitas lo lineal, le quitas el causa y efecto, y entonces es mucho más amplio.
¿no? Y Se según entiendo el desenrosca mucho. mensaje, quien nos va guiando en o quien es nuestra brújula, ¿no? En este camino de reconocer, es el cuerpo, entonces, ¿no? El cuerpo físico. ¿Cómo, Tomando el aspecto biológico, sí, Sí. ¿no? Es cómo le nuestro cuerpo el que ponemos nos trae ese mensaje. atención a este cuerpo que parece que a todo momento nos está dando señales para escucharlo? Sí. De qué manera podemos ser más Y conscientes en de lo este que nos momento quiere es decir el hermoso. cuerpo? En este momento es hermoso. Hay tantos síntomas, ¿no? Tantos síntomas, tan rápidos los síntomas, tan fuertes, tan intensos. Y creo que un primer paso muy importante es cuando empezamos a conocer, nosotros nos pasó y fue así como un flash de descubrimiento y una belleza, y comprender nuestra biología, sabiéndonos parte de la naturaleza. Nada en la naturaleza atenta contra el individuo mismo, nada, ¿no? No hay nada en mi cuerpo que se genere para que yo muera. Pero tenemos el concepto de que nuestro cuerpo siempre tiene que funcionar igual, y cuando hay algo que funciona distinto, hay un error, ¿no? Y como no sé lo que me pasa, tengo miedo. Y como tengo figuras afuera de autoridad que saben más que yo lo que a mi cuerpo le pasa, acudo allí, a que me digan qué tengo, por qué lo tengo, en base a una estadística, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que se me pase? Bueno, eso es lo que en este momento estamos viviendo intenso para ir más allá, ¿no? ¿Qué pasa? Y un paso muy importante es esto, ¿no? Es entrar en coherencia con el cuerpo. Es saber que lo que tenga que me duele, que se inflama, que funciona diferente, tiene un sentido. Y cuando nosotros podemos comprender este cuerpo como el traje que nos está sosteniendo en esta experiencia, vamos a ir comprendiendo que nada de lo que este traje haga lo va a hacer en contra, ¿no? Boicoteando este juego en el que estamos. Sino al contrario, pero el cuerpo tiene memoria en estos programas que desarrolla, que son arcaicas. Y hemos recorrido tanto como humanidad que nos hemos desconectado mucho de lo natural, ¿no? De los procesos cíclicos. Y, y desconectándonos de esa sabiduría, lo cual estuvo bien, porque era necesario que sea así, desconectándonos de esa sabiduría perdimos el empoderamiento, ¿no? Sobre cómo me siento, el registro de cómo me siento, y qué yo siento que tengo que hacer con esto que me pasa. Lo hemos puesto afuera. Y ese paso es súper importante. Yo creo que tenemos ahora tanta información disponible para quien quiera. La información está disponible en todos lados, ¿no? Tenemos esta red que nos nutre de lo que yo quiera y con lo que yo tenga que conectar constantemente. Entonces hay muchísima información sobre esto que es la nueva medicina Ujú. germánica, el legado de Hammer. Las bases biológicas ya son un giro de 180 grados, ¿no? La enfermedad como la conocíamos no existe. Existen programas biológicos, Ah, ¿no? Que el cuerpo elabora como una respuesta adaptativa. ¿Sí? Y la diferencia entre nosotros y el resto de los animales que tienen los mismos programas biológicos es que somos simbólicos. Entonces, en un animal, de repente, no sé, la necrosis de una arteria del corazón que se hace más grande para que llegue más sangre al corazón, para que pueda recorrer más territorio, va a ser útil porque ese animal o ese macho alfa de la manada tiene que trasladar toda su manada hasta otro territorio en un corto tiempo. Pero ese macho alfa lo va a hacer y una vez que lo haga ya está. A nosotros sí nos puede pasar que estamos sintiendo que nos están quitando el territorio, que estamos perdiendo el territorio y vivir ese conflicto durante un año, ¿no? Cosa que en el mundo animal no claro. sucede, porque no es un territorio real, es una oficina, es un puesto, ¿no? Entonces este simbolismo que nosotros tenemos de la realidad, cuando el cuerpo lo recibe desde una percepción, no es lo que pasa, es lo que para mí significa lo que pasa. Y eso es lo que el cuerpo traduce como realidad. Es muy inocente, ¿no? La biología, como que recibe la percepción, no la cuestiona y dice, bueno, te están invadiendo, hagamos una necrosis de la vejiga y luego tengo una infección urinaria, ¿no? Siento que invaden mi territorio. Entonces es ponernos en coherencia con el cuerpo, como no solamente escucharlo, sino darle lugar a la sabiduría que tiene. Y creo que está muy bueno como lo planteas, porque parece, ¿no? En estos tiempos que son de inmediatez o de buscar la solución fácil, dices, ah, ok, claro.
me siento presionado y por eso tengo taquicardia, entonces ya está, ya lo arreglo y quedo. Y por todo lo que nos platican, esto va mucho más allá, es mucho más integral, es algo mucho más amplio. ¿Será que nos puedan dibujar cómo se ve una sesión de terapia de biodescodificación ahí en la escuela? Porque digo, aparte de los programas que tienen de formación, entiendo que también hay consultas, ¿no? Para gente que se quiera acercar. Ujú. Alguien que esté interesado en, ¿sabes qué? Me resuena lo que dicen los chicos, quisiera que revisara mi situación. ¿Cómo sería más o menos el camino que van a seguir en Y una consulta? yo siento en la experiencia que tenemos que cada persona llega eh, con algo que lo trae, que no es lo que va a trabajar, lo que lo trae a veces es un síntoma, un miedo, una imposibilidad de lograr algo, y eso cada vez le hace más ruido, cada vez le hace más ruido, y llegan, muchas veces llegan como ya habiendo pasado por otros intentos de otras cosas, ¿no? Y es lindo porque hay personas que llegan y te dicen, no tengo idea de qué es esto, pero acá estoy. Y en ese momento para mí es un encuentro con el ser y la sabiduría de ese ser, aunque la persona no lo sepa. Entonces, para nosotros es importante y se lo transmitimos un montón también mucho a nuestros alumnos que se forman como terapeutas, eh, el amor que hay hacia la persona que llega, ¿no? Hacia el ser que llega. Porque el ser que llega llega disfrazado de un personaje, llega con una carga emocional, llega con un mambo mental, como decimos acá, un enrosque y demás, y es ver más allá de eso, ¿no? Eso es lo que al ser lo trae, y es acompañar ese camino, eh, y en cada caso es muy diferente, en cada caso es muy diferente, pero por ahí para orientarte lo que se trabaja tiene que ver con técnicas que van más al inconsciente, ¿sí? No a buscar el porqué ni a enroscarnos en lo que pasa, sino siempre planteamos, bueno, a ver, vamos a ver para qué. ¿Para qué es mejor que no puedas ahorrar dinero? Vamos a ver para qué es mejor que no puedas tener hijos. Vamos a ver para qué. Y ese para qué lo vamos abordando desde lo individual, desde lo más presente, qué es lo que ahora está haciendo presión para que esta información esté más visible, para que te está molestando tanto. Y ahí luego vamos en esto que se llaman ciclos biológicos memorizados, que es como ir por diferentes etapas de la vida, ¿no? De acuerdo a ciertos cálculos, tomando escenas, y es un trabajo con visualizaciones y con el inconsciente, en donde nos encontramos con esto perfecto, ¿no? El tiempo tiene un orden, no hay nada desordenado en nuestra historia. Y cuando hay un síntoma, ese síntoma es el hilo que te lleva a ver ese orden y eso perfecto que vivió a los 30, a los 15, a los 7 años y medio, a los 3. Y luego vamos a la panza de mamá a tomar contacto con ese momento carnal y la información que de ese útero bajamos. Es, es súper amplio el abordaje, ¿no? Luego vamos al árbol genealógico, eh, no para encontrar en el árbol genealógico de quién yo heredé el sobrepeso, sino a ver con quiénes estamos conectados en la tarea de sanar esa historia. Y luego vamos a ver que ese árbol genealógico no es un pasado que yo tengo detrás. Ese árbol genealógico es una constelación donde yo me sostengo y me estoy anclando en la tierra, y esos seres que supuestamente están muertos están todos presentes en mí, alrededor mío, guiándome, y es como empezar a conectarnos con el ser el árbol genealógico, ¿no? Yo soy todos mis ancestros también. Si no, caemos en la distorsión de que lo que me pasa es por lo que le pasó a mi abuelo, lineal. Y Hay creo que mucho en enfoque, el según tratamiento la entiendo, persona hace eso. del Ujú. tema de genealogía, ¿no? De transgeneracional y todas estas, no sé si llamarlas herencias, ¿no? O legado que nos dejan los antepasados. ¿Será que también cargas no resueltas, emocionales o inclusive físicas, nos van a tocar a nosotros trabajar en caso de que no fueron resueltas? ¿Cómo lo ven ahí? Es lindo ese concepto de me va a tocar. A veces los consultantes nos dicen, ¿por qué a mí me tocó esto? Y se súper quejan, ¿no? Me Yo hubiese ni lo gustado el combo que conocía. le tocó a fulano, tal cual. Sí, pero bueno, es esta percepción que todavía tenemos de lo lineal,
¿no? De la herencia como algo que está detrás y con lo que yo cargo. Y está bien que se sienta como una carga, porque se tiene que sentir como una carga para que yo sienta que hay algo que no es tan mío, que no me pertenece, que no lo quiero. Pero la tarea para mí en este proceso es integrar esa historia, no separarla, no cortar con eso, integrarlo. Como saber también que lo que yo vengo a aprender en este viaje necesitaba esas historias. Y que esas historias también fueron para construir mi viaje. Por eso está esta intención de honrar las experiencias de los ancestros, que sería la inversa a enroscarse con que, porque mi abuelo hizo esto, yo ahora no gano dinero, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que esto era lo que yo venía a trascender, porque es la intención de mi espíritu, cuando bajo y me anclo acá, ese abuelo yo también lo construí, yo también fui. ¿Sí? En esto que es el árbol genealógico hay de entrada una mirada lineal, pero a medida que la persona se va dando cuenta de lo maravilloso que cambia en su realidad cuando toma conciencia de algo, ya cuando entramos a trabajar el árbol genealógico, que es después de 2 o 3 sesiones, eso es lo ideal, ya cuando entra el árbol genealógico, entra comprendiendo, entra sin juzgar, ¿no? Entonces toma esos eventos, esas emociones, todos esos juicios y los quita de la dualidad, ¿no? Integramos. No sé Eh, si se comprende esto que me preguntas sobre el sí, claro, abordaje. El claro. abordaje es súper amplio y es diferente siempre en cada persona, por eso para Ujú. nosotros el consultorio es valiosísimo porque es un aprendizaje hermoso. Y el rol de terapeuta también, lo que nosotros transmitimos, es que tiene que ver con un acompañamiento, ¿no? Que es la persona la que nos va a decir de qué forma necesita ser acompañada. Entonces, el rol del terapeuta tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con mucha escucha y con mucha conexión desde el corazón para ver desde dónde esa persona siente Ujú, qué es el camino, cuál es el lugar, porque técnicas hay muchos y si bien justamente lo que se plantea o lo que se ofrece, ¿no? Cuando damos una formación terapéutica es un esquema de técnicas, un orden, eso no es estático, ¿no? No podemos ir con la misma herramienta a solucionar todo lo que pase, sino que hay una gama de herramientas y es la persona la cual nos va a indicar cuál es el camino. Por eso lo terapéutico tiene más que ver con esta arte de aprender a escuchar. pero así como dice Mati, ¿no? Escuchar desde el corazón, no desde la mente, Ujú. no desde el análisis. Entonces, en las consultas, igual que en los encuentros de alumnos, es tan hermoso el espacio de amor que hay. Nosotros siempre decimos, cuando terminamos las clases, a veces decimos, Mati, ay, cuánto amor, ¿qué hacer con tanto amor? No, y Porque ahora es que esa lo la dicen, energía que se crea. creo que me conecta mucho con lo que les preguntaba al inicio del paciente, ¿no? Porque ya parece que en un consultorio tradicional, ya sea de psicología o de médico, tú como paciente vas a ayudarle al doctor a dar algún Claro. diagnóstico, ¿no? O alguna receta o algún... Claro, ¿no? Tú vas y Y esperas a ver qué te luego, dicen, pero nunca eres parte del exacto, descubrimiento, ¿no? Claro. eso es tan importante, eso es tan importante lo que dijiste, porque es la mirada del terapeuta. Cuando entra un consultante que viene de vivir historias de abusos, por ejemplo, ¿no? Si yo miro a esa persona y pienso, pobre, qué horror lo que ha vivido, qué duro, qué difícil, va a tener que superarlo, yo estoy viendo una víctima Claro. y quizás tenga que remar mucho tiempo para que esa persona deje de identificarse con la víctima con la que está identificada. A diferencia de eso, nosotros en los síntomas o en las historias aprendimos a ver algo hermoso en todas las historias. No se lo voy a decir al consultante cuando llega, qué hermosas tus historias de abuso, pero lo siento así, Claro. ¿no? Porque siento también que esas heridas son los portales por los cuales esa persona viene a expandir. Entonces cada caso tiene una belleza y cada síntoma y cada herida que la persona trae es lo que, lo que le va a mostrar también su poder. Entonces es importante ese cambio de mirada. Cuando ingresa una persona a consulta, aunque ni siquiera sepa bien para qué viene, hay algo de esa persona que ya sabe para qué está. Y esa persona tiene muchísima sabiduría y muchísimo camino. Entonces hay una mirada de respeto por el otro, ¿no? El otro también es un maestro y Ujú. nos estamos encontrando y tenemos el honor de acompañar a esa persona que tiene una fortaleza y un poder
inmenso y todavía no lo está viendo. Entonces es un camino bellísimo, ir acompañando en ese autodescubrimiento para nosotros es como es placentero, es disfrutable, ¿no? Es así Claro como que sí. salir, es hermoso. Es un camino para acompañar así muy amoroso. Ahora se me ocurre una cuestión, es en esta brújula, ¿no? Que se convierte el cuerpo físico y que tiene síntomas y que nos dice por aquí puede ser el camino. Puede ser que, no sé, tengamos dos personas, la misma edad, a lo mejor el mismo ambiente, que tengan, no sé, problemas cardíacos, por decir algo, y que sin embargo las Ujú. causas sean diferentes ya no quisiera hablar de causa y efecto, ¿no? Pero a lo mejor las condiciones que llevaron a desarrollar esa enfermedad o ese síntoma no son necesariamente las mismas. Ujú. El contexto puede ser diferente, de hecho siempre lo es, porque el contexto es una interpretación de cada persona, ¿no? Cada realidad tiene un significado para cada persona distinta, pero cuando vemos un síntoma en una persona, en otra persona, en otra persona, un problema biológico, como vos en este caso pones como ejemplo, eh, sí hay algo que es lo básico, que es lo que nos ayuda a guiar el proceso. Y eso es buenísimo porque no nos enroscamos con lo que la persona sienta, ni piense, ni nada. Es biológico y es un conflicto biológico. Eso siempre es igual en todos los casos, ¿no? Entonces, para cierta patología, por ejemplo, de corazón, va a haber un conflicto de desplazamiento de territorio o de me quitan el territorio, tengo que recuperar el territorio, ¿no? Para ciertas patologías de corazón diferentes, como las arritmias, por ejemplo, va a haber una historia en donde en lo cotidiano el ritmo cambia de manera estresante, cambia el ritmo, ¿no? Para las taquicardias va a haber conflictos de tengo que desplazarme desde un lugar hasta otro lugar y es lejos y tengo poco tiempo. Por eso en los taxistas, en los planicies, como hay acá en Argentina, es una patología muy común, ¿no? Cada realidad es diferente, pero el síntoma nos muestra que el conflicto es puramente biológico. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Una enfermedad, un síntoma, un programa biológico, tiene siempre en común eso. Por eso la biología es tan clara. Nosotros decimos nuestro cuerpo es un manual para saber qué nos pasa, cómo lo estamos percibiendo. Y bueno, después queda abordar qué sentido tiene, ¿no? Que yo lo perciba así, no está mal. Eso ya viene, como una Ujú. información que yo he recibido. Creo que también ahí hay un punto importante de por qué se releva o se revela tanto esta información en este momento, ¿no? Sobre todo que estamos viviendo como humanidad, porque estamos en un momento de transición, como en un momento evolutivo. Cuando Dani habla de los tipos de conflictos que puede tener una persona, esos conflictos van contando la historia evolutiva, ¿no? De los seres humanos en este caso. El cerebro se va desarrollando en ciertas capas y esas capas van desarrollando ciertos órganos o tejidos para algo en particular, para una tarea, ¿no? La primera tarea de cualquier especie es sobrevivir. Lo primero que tiene que hacer un organismo cuando aparece es sobrevivir. Entonces se desarrollan tejidos que están orientados a esa tarea: alimentación, respiración, reproducción. Entonces nosotros sabemos que cuando viene una persona con alguno de esos tejidos afectados, el conflicto de base va a tener este colorido, ¿no? Va a estar asociado a una historia de supervivencia. Por ejemplo, alguien que se queda sin trabajo y hace un cáncer de hígado. ¿Se entiende? Entonces, esta es la base que a nosotros nos dice qué tipo de historia buscar en un proceso Ujú, terapéutico. Entonces, este es un método que es como muy preciso con respecto al qué buscar. Esto también es algo que nos encontramos con una ujú, gran diferencia en nuestra formación psicológica. Esto es como súper rápido y preciso. ujú, Nos dice qué buscar, cuándo buscarlo, con ujú. qué figuras. Sí, Entonces nos da mucha descripción de la historia que hay que ir a buscar. sí, sí, tiene mucha información, por eso hablamos de una codificación. Eso es como abrir los códigos, ¿no? Leer el lenguaje del Aprovechando ahora cuerpo. que mencionaban esto de las funciones básicas, y yo lo vi en alguna de sus publicaciones, que se me hace muy interesante, era el tema de el cáncer de próstata en el caso de los hombres, ¿no? Y quistes y temas de ovarios en el caso de las mujeres. Y yo la interpretación que tuve ahí fue parecía como una pérdida, ¿no? Que ambos sexos tuvieron un tema de pérdida o de sentirse
valorado, menos querido, y al final el cuerpo reacciona en consecuencia. ¿Me podrían hablar un poquito de estas dos partes? Porque creo que es muy interesante. Y en esto que Mati decía sobre las funciones, ¿no? De los programas biológicos que tenemos, hay una base para comprender esto, que Hammer llama la brújula de Hammer, ¿no? Dijiste la palabra brújula varias veces y yo pensaba, ya vamos a hablar de la brújula de Hammer. Y es esto que nos orienta para comprender cuál es el tipo de conflicto desde lo más básico. Primero desde lo más básico y luego entrando a lo más específico. Es información muy simple de comprender. Esto que nosotros compartimos cuando lo decimos, a veces en el otro dice, oh, bueno, esto sabe un montón. Esta información tiene un lenguaje muy simple para todas las personas. Entonces, es como empezar a conectar con para qué es este orden, ¿no? ¿Qué hace esta parte del cuerpo? Y en esa brújula de Hammer, lo que Hammer descubre es que de cada capa embrionaria del cerebro inervan ciertos órganos. Y los conflictos básicamente son de supervivencia, de protección, que data de la memoria de cuando las especies, que también fuimos nosotros, fueron saliendo del agua, cambian el entorno, ¿no? Y desarrollan un tejido diferente para proteger los órganos vitales. Entonces esa es la siguiente capa evolutiva y rige todos los órganos y tejidos que se encargan de la protección. ¿Ya? Entonces si yo tengo en alguno de esos órganos un síntoma, voy a saber que tuve un conflicto de sentirme atacado, de tener que protegerme y demás. Y luego las siguientes capas evolutivas del cerebro rigen los conflictos de comparación, que lo llamamos desvalorización, que son los huesos, los músculos, los cartílagos, los tendones, ¿no? Nuestra estructura osteoarticular. Y luego la capa ectodérmica, que es todo el cerebro, que rige las cuestiones de territorio y vínculos. Eso es lo que abarca más en nuestra vida, porque ya llegamos a ese punto evolutivo, hemos Ujú. desplegado una complejidad de territorio y vínculos increíble. Entonces, por ahí publicamos estos síntomas que nos resuenan mucho porque llegan mucho o porque surgen mucho. Claro. Y eso también tiene que ver con que hay un exceso de diagnóstico, ¿no? Ahora es como ir a hacerse un chequeo cada tanto para ver que esté todo bien raro, que en el cuerpo está todo con el mismo equilibrio. Constantemente estamos viviendo situaciones y en este momento tenemos un ritmo de vida a veces muy rápido, con mucha exigencia, con mucha comparación, Ujú. que nos mete mucho estrés. Entonces, lo que antes para una persona hace 100 años hubiese sido un conflicto y pone su cabeza a ver cómo resuelve ese conflicto, en este momento tenemos un abanico de conflictos y eso también nos pone en un estrés. En esto que contabas habías leído de la próstata, sí, está relacionado con que con la descendencia, ¿no? Y la próstata es ese órgano que cuando la persona perciba, no por lo que le pasa, sino por lo que percibe que su descendencia no va a dar descendencia, o que no es capaz de dar descendencia, o que su hembra, digo hembra porque esto ocurre en todos Claro. los seres, ¿no? Y esto va más allá de la elección de género y demás, es nuestra memoria biológica arcaica, cuando puede percibir que su hembra puede irse con otro macho más joven, su próstata va a poner un programa biológico, ¿no? Para hacerlo más capaz, para fortalecer ese aspecto en donde él siente que está fallando. Sí, para Todo lo ayudarlo, ¿no? emocional que esto tenga, Finalmente, claro, como y para tomando una darle un mano, apoyo, bueno, a claro. ver, tal, una Es mano, una como solución pueda. biológica, Ujú. es una respuesta, ¿no? Por eso es también ese gran cambio de mirada de qué entendemos por salud y qué entendemos por enfermedad, Ujú. ¿no? Porque si desde este enfoque vemos que hay un cuerpo que es capaz de hacer un cáncer, ¿no? Como un programa biológico para adaptarme a una situación, este enfoque quiere decir que el cuerpo anda perfecto, que está saludable porque tiene la capacidad de poner en marcha ese programa. En el que invierte muchísima energía, además, ¿no? El cuerpo pone mucha energía en elaborar un programa biológico y por eso cuando el conflicto ya se resuelve, quedamos de cama y decimos, ay, ahora estoy enfermo. No, no, el cuerpo ya estaba en un proceso biológico y eso también es algo que es hermoso descubrirlo, que no es que me enfermo porque pasó esa situación, es que cuando yo viví esa situación lo percibí de cierta manera en mi biología, elaboré una Claro. respuesta. Ujú. Chicos, Y pareciera empezar a ver también, que es que se fue rapidísimo, casi la hora, ¿no?
Y no quisiera, yo quisiera extenderme aquí más, ¿no? Pero quisiera aprovechar para que nos platiquen un poquito del taller del sobrepeso, de historias de sobrepeso. ¿Cuándo va a Ay, ser? sí. ¿Cómo se puede inscribir ahí la gente? ¿De qué va a tratar un poquito? Sí, sí. Y ya estamos con los cupos ahí. Es, es un taller, lo damos online, en vivo, y también está la posibilidad de hacerlo diferido, porque hay personas que por ahí en esos Claro. horarios no les es posible. Igualmente el encuentro grupal es hermoso. Y es que el sobrepeso es un síntoma súper, súper profundo. Y para mí en lo personal siempre fue como un tema, ¿no? Que en la consulta me generaba muchas cosas, y en mi familia hay historias relacionadas con ese síntoma y heridas que ese síntoma cuenta. Y entonces yo siempre fui como viviendo mucho mi proceso consciente a través de lo que ese síntoma expresa. Entonces vamos a dar ese taller y esos espacios. Y es un poco esto también, transmitir que no es un taller para bajar de peso, eso es importante. Como en cualquier consulta yo digo, ¿no? Una mujer llega porque no puede tener hijos, y yo lo primero que le aclaro es: no vamos a hacer estas consultas para que quedes embarazada, vamos a hacer estas consultas para que comprendas porque es mejor que no quedes embarazada. Y allí, cuando lo descubras, vas a tener la libertad de decidir, y el cuerpo también. Con el sobrepeso es lo mismo, ¿no? Es acompañar también en ese camino de distorsión y de dualidad, porque las personas con sobrepeso están en lucha con su cuerpo, les molesta su cuerpo. Y es muy lindo acompañarlos a que descubran que todo lo que su cuerpo está haciendo tiene un montón de sentido. Pero además el sobrepeso, sobre todo ese sobrepeso que es más de 15 kilos, más de 20 kilos, tiene historias del transgeneracional fuertísimas, ¿no? Y haciendo presión para que salgan a conciencia, para que sean honradas, para que sean agradecidas, para que sean sanadas. Entonces el sobrepeso viene a contar esas historias, a sanar, que no son para que sane el clan, que a través de la percepción de que se sana el clan, en la persona ocurre un cambio de mirada hacia la vida que le cambia la vida. Por eso el sobrepeso no es un programa biológico, no es un conflicto, es multifactorial, y es un camino muy, muy hermoso. Las personas con sobrepeso tienen en su identidad o en su personaje todo lo contrario, ¿no? Tienen puesto este disfraz y esa gran resistencia, y a veces llegan a consulta y dicen: pero ya hice una consulta y ¿por qué todavía no bajé de peso? ¿No? Como poniéndote el peso a vos. A mí una vez un consultante que amo, Morte, eh, un oso bellísimo, cuando terminamos una consulta yo sentí que quedé así como si estuviese aplastando algo, ¿no? Y él me mira y me dice: ay, Dani, te quedaste con mis 30 kilos encima, ¿no? Qué Y ahí yo fuerte. dije: sí, sí, porque en el sobrepeso, la persona que tiene el síntoma cuando llega es como que viene y te lo trae y te dice: esto es lo mío, sácamelo. Y ahí es donde le vamos a decir: no, 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 déjatelo, que tenés que entender para qué está, ¿no? Y luego se irá yendo en la medida en la que tomes conciencia de para qué está. Por eso es amigarse con su biología y dejar de estar en oposición, en lucha, que también la lucha en el sobrepeso es muy importante también. Muy bien. Entiendo que también ahí en la escuela hay un programa, ¿no? De formación de terapeutas, ¿no? Para el tema de biodescodificación. Eh, hay meses específicos para la gente se pueda inscribir, se puede inscribir uno todo el año, hay ciertos requisitos que cumplir para poder aplicar. ¿Cómo funciona si hay gente que esté interesada en ser Eh, parte? Vos tenés más claro Ese ese es orden. un, es una diplomatura que está pensada en dos niveles, ¿no? Es abierto para todo el mundo, el nivel uno es abierto para todo el mundo. La idea de esto está planteado como un camino de autoconocimiento ¿Ok? a través de los postulados de la biodecodificación, a través de ciertos ejes, ¿no? La propuesta siempre de nuestro lado es que las personas ingresen a ese nivel uno con una pregunta, con algo que quieran conocer de sí mismos, un síntoma, esto que hablamos, ¿no? Cualquier cosa que nos esté haciendo ruido en nuestra realidad. Y a través de las distintas unidades, ir cada vez más profundo en este síntoma y mirarlo a través de esta información, ¿no? Esta información que compartimos que permite revelar estos códigos y empezar a encontrar otro sentido sobre eso que estamos viviendo, el para qué. Y después hay un nivel 2 que ese nivel 2 es opcional, ¿no? Ese nivel 2 tiene más que ver con la formación para terapeutas,
que ahí donde se trabaja más en las técnicas, en las herramientas, en el rol del terapeuta, en el abordaje, en las prácticas, y se continúa trabajando, profundizando en la historia personal, Mm. nada más que ya desde el rol de terapeuta, ¿no? Esto que nosotros decimos que, si bien no hay una objetividad desde como nosotros la aprendimos desde psicología, sí hay una objetividad en las técnicas y en las herramientas que se aplican, ¿no? La objetividad no está puesta en el vínculo, en separar el vínculo, sino que ahí en el vínculo nos fundimos, pero en la objetividad para aplicar las herramientas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi historia personal, si yo estoy con un tema de pareja y me viene al consultorio una persona que nos pasa normalmente muy seguido con problemas de pareja, Ujú. no poner mi historia en eso, Claro. ¿no? Porque me va a estar contando, no tomar una postura, no empezar a aplicar herramientas en base a mi propia historia. En eso es donde está la objetividad. Entonces, en reconocer que yo tengo una historia, ponerla a un costado y aplicar las técnicas, que es lo que nos mantiene la objetividad para el trabajo en la otra persona. El nivel uno se cursa a través de una plataforma que es un grupo cerrado en donde están todas las clases en formato video. Ok. Y el material teórico. Y el material teórico y artículos que subimos, y es un espacio que se nutre. Y las personas que ingresan al nivel uno tienen, para, de acuerdo a sus tiempos, ir cursando las clases en un orden que nosotros sugerimos. Y lo pueden hacer en otro orden si les resuena. Pero además, todos los viernes hacemos encuentros online con esas personas. Ah, qué bien. Y esos son los espacios maravillosos, porque después de toda la info que fueron consumiendo y que les fue resonando, nos encontramos con estas personas que están así como en esta búsqueda. Y, y los espacios grupales generan una red para sostener estos procesos maravillosos. Y el nivel 2 tiene más que ver con que en ese descubrimiento que vamos haciendo, se despierta un rol que a veces en la persona es como medio confusa, no, bueno, pero yo soy abogada, pero eso me resuena. Y es hermoso, porque lo que estamos viendo es un poco lo que nosotros vivimos hace unos 8 o 9 años. Es que de repente hay algo que se despierta en vos y uno dice, viste este disfraz, me acompañó hasta acá, ahora voy a hacer lo que viene a hacer. Entonces tenemos terapeutas maravillosos que vienen de profesiones súper diversas y que nada que ver, y que en un momento de su vida, como todos lo hemos hecho, lo vamos a hacer, dan un salto al vacío, ¿no? Guiados por un síntoma, por un sentir. Entonces estamos también súper felices de estar haciendo esta red, ¿no? No es solamente nuestro consultorio o nuestra escuela, sino que esa escuela está compuesta por todas estas antenas y todos estos seres. Entonces en ese nivel 2 lo que transitamos es un camino muy, muy profundo, y, y también alentando a que cada persona descubra cómo quiere trabajar, cómo es su rol de terapeuta. No hay una forma de serlo. Entonces, la palabra formación en realidad es como, bueno, una cuestión que nos queda más cómoda poner, porque decíamos, esto no forma a nadie, Sí, un esto acompañamiento, ¿no? expande, Más bien. ¿no? Esto saca de la forma. Tendría que ser como, no sé, Un aformamiento. una deformación. Si le vamos a poner, capaz que no resuene mucho, pero deformación me parece una expansión, ¿no? Es eso, es como una apertura de conciencia. Y en esa apertura que las personas van haciendo en su historia, muchas veces se encuentran con ese deseo de acompañar a otros. Y en ese deseo de acompañar a otros no hay un juicio sobre cómo cada uno está, ¿no? Pero si yo me enfermo, ¿cómo voy a acompañar a las personas? No tiene nada que ver, yo no soy una autoridad ni más que el otro, ¿no? Así como seres humanos acompañando. Entonces, la escuela es un poco eso, el camino tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo cada uno quiere empezar a tener esas herramientas para comprenderse, para empoderarse y para sanar, y cómo se despierta muchas veces ese deseo de decir, bueno, esto que yo trascendí, quiero darlo, ¿no? Quiero que otro que esté en el mismo camino llegue a mí y nos podamos seguir nutriendo en ese camino. Chicos, es increíble, pero se nos fue rapidísimo la hora. Yo creo que los vamos a invitar para Total. platicarlo después, ¿no? Porque se fue muy Sí, cuando rápido, quieran, nos encanta. pero siempre les pedimos a los invitados que para cerrar nos envíen un apapacho, ¿no? A la audiencia, un mensaje en forma ¿Mm? de conclusión, de cierre, algo con lo que quieran cerrar la entrevista, ¿no? Dar ahí un mensaje. Entonces, si nos regalan su apapacho para los que estén viendo esto y los que lo verán.
Bueno, gracias. Primero agradecerte mucho por el espacio, por compartirlo, por hacer que se expanda. Eh, y como mensaje vos podés dar el tuyo si querés, El primero. mío, yo tengo uno. Sí, yo sé que está, estoy escuchando. Eh, de mi parte es, creo que recordarnos a todos que lo que genera transformaciones y cambios no es biodecodificación, no es una terapia en particular, ¿no? Porque hay personas que pueden rezarle a un santo y sanar un cáncer, hay personas que pueden ir a una iglesia universal y sanar un cáncer, hay personas que pueden ir a un chamán y sanar un cáncer, y hay muchas personas que no. La constante transformadora y generadora de estos milagros es la misma persona, empoderándose, decidiendo, ¿no? Ya sea desde este consciente o guiado desde más allá por estos seres que nos asisten, transformarse y cambiar su vida. Es indiferente por qué camino lo haga, si se llama biodecodificación, si se llama medicina tradicional, lo que sea, ¿no? Es la persona que tiene que conectar con esta magia creadora que tiene, con esta responsabilidad de transformar su propia realidad con lo que quiera, hablando con un amigo. Mm, Creo que los perdimos. Sí. Ni hablar, creo que perdimos a los chicos, pero bueno, estuvo buenísima la entrevista, lo dejaremos grabado aquí en el perfil, también lo compartiremos con ellos y sin duda mucho, mucho aprendizaje que nos deja esta sesión. Muchas gracias a quien nos acompaña y les enviamos un apapacho de parte.